Algunos tal vez quisieran saber un poquito de nuestra experiencia en Líbano. Gracias a Dios estamos bien. Fue un tiempo muy bonito, pero vamos a esperar posiblemente a la siguiente semana que tenemos un poquito más de tiempo al final del servicio para compartirles cómo fue nuestra experiencia y para que ustedes también puedan conocer un poquito más de todo lo que pudimos experimentar y vivir ahí. Entonces, si Dios lo permite, la próxima semana les vamos a contar un poquito de eso. Para hoy vamos a estar estudiando el Salmo 19, que es un salmo que es muy lindo, es muy bonito y particularmente es muy condensado en cuanto a la doctrina que nos enseña, específicamente relacionada con la suficiencia de las Escrituras. Si nosotros pudiéramos tomar este salmo y entendemos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, de tal manera que toda ella ha sido exhalada por Dios, ha sido dada por Dios, es de origen divino. Cuando nosotros consideramos el Salmo 19, podríamos estar entendiendo que esta es una declaración divina, contundente y definitiva en cuanto a la suficiencia de la Escritura. Y nosotros como pastores de la iglesia estamos completamente convencidos de que si la iglesia quiere honrar al Señor en su caminar, quiere crecer en el conocimiento de Dios, quiere crecer en la seguridad de su salvación, quiere crecer en una vida piadosa, entonces la iglesia hará bien en sujetarse por completo a lo que la palabra de Dios nos dice, porque es lo que Dios ha revelado para el bienestar de nuestras almas. Entonces, yo les podría dar un ejemplo bien sencillo. Los que me conocen saben que me gusta cocinar carne. Me gusta asar carne, pero me gusta todavía más ahumar carne. Entonces, la razón por la que me gusta ahumar carne es porque una vez que usted llega al proceso de ahumado, la carne tiene un sabor distinto, se ve distinta y tiene una textura distinta. Y desde luego, un sabor distinto. Pero hay un ingrediente que es indispensable para alcanzar esa textura, ese sabor, ese color, esa coraza que se le hace a la carnita cuando uno la ahuma. Y el ingrediente indispensable es el humo. Usted puede freír carne, usted puede asar carne, usted puede hornear carne, que nunca va a quedar igual como la carne ahumada. Y para el ahumado, como les digo, pues tiene que haber humo. Lo mismo pasa con el bienestar de nuestra alma. Para el bienestar de nuestra alma, ¿qué es lo que se necesita? La palabra de Dios. Así de sencillo, es la palabra de Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que comprender que no debemos de acudir en ningún momento a ninguna filosofía, a ningún mecanismo, a ninguna ideología, a ninguna técnica o a ningún método de origen humano, cuando lo que usted y yo necesitamos y queremos es un bienestar para nuestra alma. Porque lo único que puede ocasionarle un bienestar a nuestra alma es la palabra de Dios. Así, para llegar a ese ahumado, a ese término, es indispensable el humo. Bueno, para llegarle al bienestar de nuestra alma es indispensable la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Porque el ser humano no tiene la capacidad de generar, crear algo en absoluto que pueda generarle un bienestar espiritual a nuestra alma. Solamente Dios, quien es nuestro creador, que es el Dios omnisciente, que es el Dios soberano, entiende las complejidades de nuestra alma y por lo tanto solamente Dios es el que conoce a la perfección el funcionamiento de nuestro ser y de lo que nuestra alma necesita.
yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que haya un ser humano que tenga la capacidad de dar en el blanco en cuanto al beneficio de nuestra alma como lo puede hacer Dios? Ok, vean qué buena, vean la respuesta que ustedes están dando. Están diciendo no. Entonces una buena pregunta que vendría es, ok, ¿por qué cuando tenemos una situación de nuestra vida acudimos a metodologías humanas? Si lo que queremos es procurar un bienestar para nuestra alma. Vean, esto es la consistencia, esto es el proceso de pensar de manera congruente y de generar convicciones bíblicas para que entonces las apliquemos en los momentos en los que necesitamos aplicar lo que sabemos. Si aquí todos decimos, yo estoy convencido de que solo Dios puede dar lo necesario para el beneficio del alma del creyente, eso es una verdad. Hay otra verdad, yo estoy convencido de que ningún ser humano tiene la capacidad de comprender las profundidades del alma como Dios lo hace, eso es una segunda verdad, y yo estoy convencido de que si el ser humano no tiene la capacidad de llegar a esa profundidad, entonces no tiene la capacidad de crear algo que funcione como lo que Dios ha creado, que es la palabra de Dios. Si creemos estas tres verdades, entonces nosotros cuando tenemos una situación de vida no podemos acudir a un psicoterapeuta. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque entonces no es congruente lo que pienso con lo que hago. Si la psicología, por poner un ejemplo, es humanista en su naturaleza, y cuando digo que es humanista, tiene primero que es creada por el ser humano en el año 1900, en ese siglo, y no considera a Dios y no considera el pecado, no considera la condición caída del ser humano, no considera el evangelio, ¿cómo esperamos que acudir a un psicólogo vaya a generar un bienestar en nuestra alma? Es inconsistente. Pero el problema de la iglesia en la actualidad es que cuando tiene una situación, ¿a dónde acude primero? A las metodologías humanistas antes de acudir a la palabra del Señor. Entonces, en última instancia, nuestras acciones lo que están haciendo es revelar lo que realmente creemos. Y yo cuando acudo a un psicólogo, por ejemplo, en primera instancia, como mi primera respuesta a una situación de vida, y voy al psicólogo, lo que estoy diciendo es, el psicólogo tiene la capacidad de ayudarme a mí, más que la palabra del Señor. ¿Tiene sentido? Eso es lo que comunica nuestras acciones. Ahora, entiéndase bien, porque nuestra iglesia es parte de la iglesia global en este momento de vida, en este momento histórico de la humanidad. Y nuestra iglesia, tanto como la iglesia a nivel global, ha sido influenciada, ha sido permeada por muchas personas que lamentablemente han tratado de poner otros fundamentos para la iglesia que no son la palabra de Dios. Entonces, ha habido una influencia del siglo pasado muy fuerte, donde las iglesias incluso tienen programas de psicología. Hay psicólogos profesionales trabajando para las iglesias para proveerle un bienestar espiritual a los miembros de sus iglesias. Y entonces uno tiene que pensar, ok, pero déjenme darles este ejemplo. No es que en la psicología todo esté mal, ok, no estoy diciendo eso. Hay psicólogos que son muy capaces y son formados y son educados para poder ayudarle a las personas a reconocer lo que está pasando. Ellos pueden hacer una evaluación y te dicen, bueno, tenés un problema en esta área de tu vida y estás reaccionando de esta manera. Eso lo hacen muy bien, el diagnóstico lo hacen muy bien. El problema es, ¿y qué hacemos después del diagnóstico? Ahí es donde se genera el verdadero problema. Porque si no utilizamos la palabra del Señor, entonces no vamos a generar un bienestar para el alma. Vean este ejemplo, y algunos podrían cuestionarlo, pero traten de hacer el ejercicio conmigo.
Si yo les dijera a ustedes, tengo un brownie para darles. Tengo un brownie para darles. Ustedes que les gusta el chocolate y que les encanta el dulce y quieren un postrecito, tengo un brownie para darles. Pero hay una situación. Ese brownie tiene una boronita muy chiquitita de caquita de gato. Pero es muy chiquitita. Usted no lo va a notar. Va mezclado ahí en medio del sabor. Usted ni se va a dar cuenta, pero la tiene. ¿Quién de ustedes se comería ese brownie? Déjenme hacerles entonces esta siguiente pregunta. Ustedes tienen toda la palabra de Dios, 66 libros suficientes para guiar toda nuestra vida a toda verdad y a toda práctica que glorifica, exalta y magnifica a Dios y el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando entonces vamos para generar un bienestar a nuestra alma, a algo que es humano, estamos haciendo prácticamente lo mismo. Le estamos metiendo a nuestra alma algo que está contaminado por el pecado, por el hombre, porque es algo que nace del hombre, es algo que no considera a Dios, es algo que no nos va a hacer más como Cristo, es algo que no nos va a dar seguridad de salvación, y aún así nosotros vamos y lo consumimos. Es exactamente lo mismo. Cuando tenemos lo que es puro, que es la palabra de Dios, vamos a algo que está contaminado para generar un bienestar para nuestra alma. Y eso es inconsistente. Algunos podrían decir, bueno, ¿qué pasa entonces con los psicólogos cristianos? Eso es tomar lo impuro y tratar de santificarlo. Se lo digo con todo mi corazón. Eso es tomar lo que es humanista y tratar de redimir eso para entonces después aplicarlo a la congregación. ¿Y por qué yo necesito redimir algo del mundo que es caído, humanista y que no considera a Dios y tratar de redimirlo para incorporarlo cuando tengo la totalidad de la Escritura? No tiene sentido. Yo no necesito psicoterapeutas. En algunos momentos, entiéndase, puede ser que el cerebro, como el cerebro es un músculo, puede ser que el cerebro a veces falle y necesitemos darle algunas cositas al cerebro. Eso es otra cosa. Eso es químico. No estoy hablando de la condición del alma, estoy hablando de algo químico. Yo entendería que en ciertos momentos, por alguna temporada de vida, algunas personas necesiten una ayuda para que su cerebro funcione adecuadamente. Pero no vamos a eso para que se genere un bienestar en nuestra alma, vamos a eso para que nuestro cerebro funcione correctamente. Lo que estoy tratando de comunicarles, familia, es que nosotros tenemos que tener convicciones bíblicas para que cuando venga el momento de la prueba apliquemos esas convicciones y no nos dejamos llevar por la influencia del mundo que hoy lamentablemente ha permeado la iglesia, y es que el creyente ocupa algo más que la palabra de Dios, ocupa algo más que el cuerpo local trabajando en beneficio de nuestra alma. Necesitamos acudir a fuentes externas que no son la iglesia local, donde el Señor ha dado su palabra y ha dotado a su iglesia de dones para nutrir a cada miembro de la iglesia de tal manera que podamos ser más como Cristo. Entonces, vuelvo al punto. Si solamente Dios entiende las complejidades del alma del ser humano, porque Él es nuestro creador, ¿a quién deberíamos de acudir cuando necesitamos o tenemos una necesidad espiritual? Pues al Creador, a lo que el Creador ha revelado. Entonces, para esto nos va a servir el Salmo 19. Muy interesante porque cuando uno habla de psicología, uno ve que la gente se queda así. Y es que ustedes no se ven. Ustedes no se ven, pero están así. ¿Verdad? Como, uy, le entró a la psicología. Sí, tenemos que entrarle. Somos pastores. Y tenemos que cuidar sus almas y tenemos que reforzarlos en la palabra del Señor. Y hay momentos donde hay que hablar de la psicología, como hay que hablar de cualquier otras cosas.
Si alguno me pudiera defender que desde el fundamento la psicología es cristocéntrica, entonces sería otra cosa, pero no se puede hacer. Entonces, yo espero que ustedes en humildad, tanto como yo en humildad delante de la palabra, podamos evaluar lo que la Biblia nos dice. Y si lo creemos, entonces aplicarlo en nuestras vidas. Este Salmo 19 básicamente tiene 3 secciones. La primera sección va del versículo 1 al 6 y nos va a hablar de cómo Dios se ha revelado de manera general a través de la creación. Él se hace notorio para el ser humano. La segunda sección en los versículos 7 al 9, que es la que nosotros vamos a estudiar, que nos afirma cómo Dios se ha revelado de manera especial, y eso es a través de su palabra. Y los versículos 10 al 14 básicamente es el testimonio de David, de cómo él, al comprender la revelación especial de Dios, cómo Dios se ha revelado a través de la palabra, David mismo desea, anhela y quiere sujetarse a la palabra de Dios y que ella sea suficiente para su vida. Esa parte no la vamos a estudiar, pero es bien bonita y yo los animo a que ustedes lo puedan estudiar, cómo David entiende lo que es la palabra de Dios y lo que dice es: Señor, ayúdame a sujetarme a ella, porque en la medida en la que yo me sujete a ella voy a tener los mayores beneficios posibles para mi alma en este mundo caído. Y yo creo que debiera de ser la respuesta también de todos nosotros. Básicamente, si nosotros pudiéramos sintetizar los versículos del 7 al 9, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, lo podríamos sintetizar a partir de esta verdad. La Biblia es suficiente para el bienestar del alma del creyente. La Biblia es suficiente para el bienestar del alma del creyente. Vean lo que dice versículos del 7 al 9. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Básicamente nosotros podríamos tomar estos 3 versículos, 7, 8 y 9, y dividirlos en 3 secciones, donde cada uno tiene 6 elementos, ¿okay? 3 grupos de 6 elementos. El primer grupo de 6 elementos nos va a decir 6 nombres, el segundo grupo 6 atributos y el tercer grupo 6 resultados. 6 nombres, 6 atributos, 6 resultados. Y vamos a estudiarlo por grupos para poder hacer justamente ese énfasis que quisiera que pudiéramos reconocer en el texto. Vamos a los nombres. 6 nombres que nos dice. El primer nombre que nos dice es la ley del Señor. Así lo describe, la ley del Señor. Esto quiere decir que es un cuerpo de doctrina. Tenemos nosotros lo que es la ley del Señor. Justamente acabamos de estudiar Éxodo, donde se nos describe la ley del Señor, que son los mandamientos del Señor, pero sabemos que no es exclusivamente el texto de Moisés en Éxodo, sino que nosotros entendemos que la ley del Señor aplica para los 66 libros de la Escritura. Contiene todas las doctrinas relacionadas con Dios, relacionadas con el ser humano, relacionadas con la salvación. Los fundamentos de quién es Dios, quién era el ser humano, quién es el ser humano ahora después de la caída y qué está haciendo Dios para salvar a este ser humano que cayó en pecado y cómo la obra de Cristo y la persona de Cristo se vuelven necesarios para la redención del ser humano. Todo eso lo contiene la palabra de Dios. A eso se refiere a la ley del Señor. Es el cuerpo de doctrina, los fundamentos que sostienen el Evangelio de Jesucristo y la vida cristiana. El segundo nombre que nos da estos versículos es el testimonio del Señor. Y cuando dice testimonio del Señor, usualmente esa palabra testimonio tenemos que entenderla dentro del contexto de un juicio. Alguien que se presenta para ser de testigo ante algo que se está evaluando. En este caso, es el testimonio personal de Dios.
La palabra de Dios es como si Dios estuviera delante de un juicio y Él da su palabra. Y Él dice lo que es. Y Él dice la verdad porque Él es verdad y porque todo lo que dice es confiable, entonces podemos creer lo que Él ha revelado. Imagínense que Dios, que nunca miente, se ha sentado en la silla de los testigos de un juicio. ¿Qué va a decir Dios? Dios siempre va a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Porque Él no puede mentir. Entonces, todo lo que nosotros tenemos en estos 66 libros, ¿qué es? La verdad. Y como es verdad, es 100% confiable. En cualquier tema a la que la Biblia se refiera, es 100% confiable. El tercer nombre que nos dice son los preceptos del Señor. Nos habló de la ley del Señor, nos habló del testimonio del Señor, también nos dice los preceptos del Señor. Y los preceptos son como estas instrucciones para que nosotros podamos tener un estilo de vida correcto, un estilo de vida piadoso, un estilo de vida que honre al Señor. Y esto es muy importante, porque todos nosotros, se nos describe en la Escritura, por ejemplo en Efesios capítulo 2, que éramos enemigos de Dios, que éramos esclavos de nuestros deleites y de nuestras pasiones, que antes de venir a Cristo nosotros vivíamos bajo la influencia de Satanás. Ahora, ¿cómo alguien que es esclavo de sus pasiones, que vive bajo la influencia de Satanás, que vive para sus pasiones y deleites, puede aprender a vivir de una manera que honre al Señor? ¿Puede un ser humano en esa condición milagrosamente desarrollar la capacidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios para aquellos que reflejan su semejanza? Evidentemente no. ¿Qué se necesita? Pues que Dios intervenga y nos diga cómo es que nosotros podemos vivir una vida que le honre. Y esa es la palabra de Dios, cómo honrar a Dios en un mundo dominado por el pecado. Para eso necesitamos los preceptos de Dios. Pero también nos dice, número 4, este es el cuarto nombre, los mandamientos del Señor. Y los mandamientos es una orden que viene de un ser que tiene autoridad sobre nuestras vidas. De tal manera que si es una orden de Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas, esto implica que no son opcionales. Esto se refiere a los imperativos que nosotros encontramos en la palabra donde nos dice hagan esto o no hagan esto. Y cuando Dios con autoridad nos dice esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer, ¿cuál es la respuesta de sus siervos? ¿Cuál es la respuesta de los que están bajo su autoridad? No es cuestionarle a Dios, no, eso no, o esto sí, no. La respuesta de un siervo es, sí Señor, usted es el amo, si usted eso es lo que quiere, eso es lo que se hace. Entonces, son prescripciones, no son sugerencias, no son opcionales, son prescripciones sobre las cuales usted y yo rendiremos cuentas al Señor sobre nuestra desobediencia o nuestra obediencia cuando Él vuelva por su iglesia. Pero no solo eso, nos dice que el temor del Señor, y vean qué interesante porque nos está hablando de nombres para la palabra de Dios y uno de los nombres que usa es el temor del Señor. No sé si se acuerdan cuando acabamos de estudiar Éxodo y en el monte, en el Sinaí, Dios está revelando a Moisés y a los ancianos y hay truenos y hay relámpagos y hay humo y tiembla. ¿Cómo está el pueblo abajo? Viendo la imagen que Dios está revelando y el pueblo abajo está viendo, pero tiene reverencia. No es un temor de que Dios nos va a destruir, no es ese temor. Es un temor de decir, wow, esto es otra cosa, esto no es un ser humano, esto no es una criatura, este es el Creador. Y como es el Creador, merece una reverencia especial, merece un trato distinto al trato que yo tengo con su creación. Es Dios y por lo tanto el temor del Señor
nos habla de que la palabra de Dios genera en nosotros tanto humildad como reverencia. Humildad, básicamente porque todos nosotros deberíamos reconocer que somos muy fácilmente influenciados por lo que nos gusta y por el mundo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios nos ha revelado su palabra, una actitud humilde es: ¿quién soy yo para contender con la palabra de Dios? Si todo lo que hay en mí es inclinado al pecado y la palabra de Dios me inclina más bien a la piedad, ¿quién soy yo para contender con la palabra de Dios? Eso me pone en una posición de humildad, en el sentido de decir: yo no puedo argumentar contra Dios. Si ustedes van al final de Job, Job trata de contender ahí un momento con Dios en algunos de sus capítulos, y después el Señor lo que le dice: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo hice todo? Job, usted no tiene la capacidad de comprender las complejidades de este mundo que yo hice. Y Job al final, calladito. Y así somos nosotros, cuando estamos delante de su palabra, ¿quiénes somos? Y en vez de contender y decir: sí, yo creo eso, no creo eso, deberíamos de tener una actitud humilde y decir: qué glorioso es que Dios se haya revelado y nos haya dejado su palabra. Antes de tener un corazón contencioso ante la palabra de Dios, deberíamos de ser: eso es maravilloso, qué amor del Señor que nos dejó su palabra para que podamos caminar en este mundo caído. Yo lo creo porque sé quién lo reveló, y yo quiero sujetarme porque sé que va a generar un bienestar para mi alma. Y además, no lo voy a hacer de manera inconsciente, en el sentido de que simplemente lo voy a creer porque sí. No, es que ese es el punto. Con reverencia, porque es Dios el que lo ha dado. Con reverencia, porque yo sé quién es Dios. Por lo tanto, cuando yo estoy delante de la palabra del Señor, no es como leer un diccionario, no es como leer un libro de Harry Potter, no, estamos delante de la palabra del Señor. Estamos interactuando con el Dios verdadero que nos habla a través de ella. Son las palabras del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Pero ojo, porque este Dios Santo, que también es Dios Todopoderoso y se describe como un Dios amoroso, y sabemos que es amoroso, y mostró la mayor muestra de amor en la cruz del Calvario, también se describe a sí mismo como un fuego consumidor. La persona que entiende delante de quién está cuando se abre la palabra no es imprudente, no es irrespetuosa. Sabe que este Dios tiene el poder para destruirlo a uno en el infierno por la eternidad. Y por lo tanto, uno se acerca con reverencia, con respeto. Pero no solo eso, también dice los juicios del Señor. Y esto es una referencia a los veredictos que son justos e irrefutables e irrevocables de parte del Señor en relación con la salvación de cada uno de nosotros y la condenación de los que no creen. Cada uno de nosotros, familia, va a ser responsable de presentarse delante del juez justo en el día final y darle cuentas a Dios de lo que pensamos, lo que dijimos y lo que hicimos. Y cada uno va a recibir su recompensa. Cada uno va a recibir su justa retribución. Muchas veces nosotros salimos al mundo y salimos al día a día y no estamos conscientes de que todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios cuando lleguemos allá. Y muchas veces nosotros pensamos, y esta es una de las falencias en la comprensión, no en la doctrina, sino en la comprensión y en la aplicación de la seguridad de la salvación del creyente. Porque muchas veces nosotros, cuando reconocemos que no vamos a perder la salvación, entonces tenemos la tendencia de darnos ciertas libertades en nuestra vida. Y se nos olvida que suave un toque, vamos a dar cuentas de todo esto. Vamos a dar cuentas al Señor. Cuando nosotros reconocemos que vamos a dar cuentas, eso debería de restringirnos
en nuestra vida de pecaminosidad y más bien guiarnos hacia la santidad. Entonces este salmo nos describe 6 nombres. Si ustedes se van al Salmo 119, que es el salmo más largo de todos los salmos, en ese salmo se describen 15 nombres para la palabra de Dios. Nosotros acabamos de estudiar 6, que nos describe que todo lo que el ser humano necesita en cuanto a doctrina, estilo de vida, mandamientos, veredictos, juicios y sabiduría para la vida general, la puede encontrar en la palabra de Dios. Ahora, si la palabra de Dios te ofrece estas 6 cosas, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesita tu alma que la palabra de Dios no te ofrezca? Tiene todo. Por eso decimos que es suficiente y eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que podemos decir es que estos 6 nombres nos describen que es un texto único e inigualable. Primero, en cuanto a su contenido y segundo, en cuanto a sus atributos. Y es imposible para el ser humano crear algo que posea los atributos que posee la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos atributos? Esto nos lleva al grupo 2. Y el primer atributo que nos describe es que es perfecta. Es perfecta, y perfecta básicamente quiere decir que es completa, que tiene todo lo necesario, que no le falta nada. Implica entonces que no requiere actualizaciones, implica que no requiere mejoras, implica que no necesita de añadidos, que no necesita de reajustes, que no requiere ser modernizada, porque es perfecta. Martín Lutero dijo esto: ¿qué clase de Dios sería si su palabra fuera insuficiente y necesitara un suplemento de parte del hombre? ¿Ustedes quisieran creer en un Dios que nos revela algo imperfecto e insuficiente y que por lo tanto yo necesito ir a otras fuentes para tomar de esas otras fuentes un bienestar para mi alma? Porque lo que Dios ha revelado es imperfecto. ¿Cuánta confianza podríamos tener en un Dios así? Si eso fuera una realidad, nos habla de un Dios infinitamente inferior al Dios en el cual usted y yo creemos. Pero si Dios es Dios, entonces tiene la capacidad de darnos algo perfecto. Y si Dios nos ha dado algo perfecto, entonces yo no tengo que acudir a otras fuentes para lo que mi alma requiere. ¿Entienden la consistencia de lo que les hablé al principio? Muchas veces nosotros acudimos a otras fuentes, negando entonces que la palabra de Dios es suficiente. ¿Alguno de aquí se atrevería a decir que la palabra de Dios no es suficiente? ¿Alguien quiere contender con el Señor y llevarle la contraria al Señor? Entonces, si creemos que la palabra de Dios es suficiente, llevémoslo también a la práctica. La iglesia tiene todo lo necesario para el bienestar de su alma y no requiere acudir a elementos externos o a fuentes externas para ocasionar un bienestar al alma. Pero vean qué lindo. No solo es que es perfecta, sino que es segura. Ese es el segundo atributo que nos describe este salmo, es segura. Y esto se refiere a que no hay ningún tipo de equivocación en ella. Del tema que hable, a lo que sea que se refiera, siempre, siempre, siempre dirá la verdad y acertará en la totalidad de su contenido. Piensen un momento. ¿Usted conoce a una persona que nunca se equivoca? Voy a llevarlo más allá. ¿Usted conoce a un profesional que nunca se equivoque? ¿Usted conoce a un cuerpo de profesionales que nunca se equivoquen?
Entonces, ¿por qué si tenemos lo que es seguro, acudimos a fuentes inseguras que pueden errar cuando tenemos lo que es seguro? Entienden que no es congruente, pero muchas veces no pensamos, sino que actuamos y nunca nos detenemos a pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy acudiendo a un psicólogo. Porque si acudo a un psicólogo, entonces yo estoy negando que la Biblia es perfecta y es segura. La práctica me está diciendo lo que realmente hay en mi corazón. También es recta, ese es el tercer atributo. Y recta básicamente quiere decir que en todos y cada uno de los temas que menciona siempre nos va a apuntar en la dirección correcta, siempre nos va a apuntar a la palabra de Dios, nunca va a fallar. Y si nos estamos apartando ya sea a derecha o a izquierda, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Enderezar nuestro camino para caminar en el camino correcto, en la voluntad del Señor. Todos nosotros, familia, estamos en un peregrinaje. Algunos nos pueden quedar meses, días, a otros añitos, a otros tal vez más años, pero todos estamos en un peregrinaje. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta, familia? Nuestra meta es ser hallados fieles al final de nuestro camino, para entonces poder entrar en la gloria venidera. Y la palabra de Dios nunca nos va a perder en nuestra peregrinación. Nunca nos va a perder en nuestro peregrinaje. Siempre nos va a llevar de tal manera que alcancemos esa meta. Si usted pudiera decir que hay otras fuentes que tengan ese atributo como lo tiene la Escritura, yo lo animo a que me lo cuente. No es que no existe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No existe. Pero a veces somos muy rápidos en ir a otras fuentes cuando nos apuntan a lugares tan distintos a los que nos apunta la palabra de Dios. Y muchas veces insistimos en acudir a lugares tan distintos a los que nos apunta la palabra del Señor. Vean este es el 4 atributo, es pura. La palabra del Señor es pura. Y esto se refiere a que no ha sido alterada, no ha sido adulterada, no está corrompida, tampoco está diluida, no contiene errores. Es de una sola composición, ha sido revelada por Dios y Dios mismo se ha encargado de preservarla de tal manera que todo su contenido es verdadero. Vuelvo al punto. ¿Puede un ser humano que tiene una condición caída, que se describe por Dios mismo como alguien que es enemigo de Dios, crear algo que sea puro? ¿Quién creó la psicología? Personas rebeldes al Señor, enemigos de Dios, crearon la psicología. Y ahora yo voy a pretender que estas personas que son enemigos de Dios, que no consideran a Dios, tengan la capacidad de crear algo que es puro y que por lo tanto se puede poner de manera paralela con la iglesia para generar un bienestar para nuestra alma. Es imposible. Ni siquiera todos los creyentes justos que hemos sido redimidos y estamos en proceso de santificación podríamos crear algo tan siquiera que se asemeje a la palabra de Dios. Y ustedes me van a decir que un no creyente que es enemigo de Dios puede crear algo que genere un bienestar para el alma de las personas a las cuales Cristo salvó con su sangre en la cruz. Familia, imposible. Imposible. Y sin embargo tenemos una necesidad y acudimos a ellos.
Y acudimos a la psicología como si fuera la respuesta que la iglesia nunca tuvo por 1900 años. Y ahora apareció, ahora sí. No, familia. Pensemos profundamente sobre las convicciones que tenemos. Pensemos profundamente sobre lo que hacemos. Pensemos profundamente sobre lo que nuestras acciones declaran al mundo, sobre lo que nuestras acciones testifican de lo que creemos relacionados con Dios, con Cristo, con la salvación, con nosotros. Cuando un creyente va a un psicólogo para buscar en la psicología un bienestar para su alma, le está diciendo al mundo que la palabra de Dios no es suficiente. El quinto atributo es que es limpia. Implica que no tiene una sola impureza, no está contaminada y por lo tanto nunca va a generar un efecto negativo, porque no hay nada malo en ella. Piensen en esto. Si usted tiene una botellita de agua pura, ¿qué daño le va a hacer el agua pura a usted? Nada, porque es pura. Pero usted tiene una botellita con agua y usted sabe, esa agua tiene una bacteria, tiene un germen. ¿Usted se la tomaría? Posiblemente no. Posiblemente no. Pero familia, tenemos que pensar profundamente nuevamente. ¿Por qué cuando se trata de un beneficio para nuestra alma, acudimos a fuentes que no son limpias y que están contaminadas por el pecado? Si yo acudo a algo que está contaminado por el pecado para tratar mi pecado, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué está pasando? A mi pecado le estoy añadiendo pecado. Eso es lo que resulta. También es verdadera. Ese es el sexto atributo. Eso podría describirse como que es auténtica. Cuando es verdadera, quiere decir que no hay hipocresía en ella. Quiere decir que es justa y es correcta en todo su contenido. Piénsenlo de esta manera. Hay una fuente externa, tan solo una, externa, que sea perfecta, segura, recta, pura, limpia y verdadera. No. Ahora, ¿usted cree que la palabra de Dios es perfecta, segura, recta, pura, limpia y verdadera? ¿Usted cree eso? ¿Okay? Entonces, si usted cree eso, ¿por qué vamos a otras fuentes? ¿Por qué vamos a otros lugares? Es inconsistente, familia. No hay obra literaria, mecanismo, filosofía, ideología, técnica, método, ciencia social creada por el ser humano que sea equiparable a la Escritura. No la hay. No hay psicólogo, terapeuta, coach, profesional, póngale el nombre, influencer, póngale el nombre que usted quiera, de todos los que se usan hoy en la actualidad, que posea ni siquiera uno solo de los atributos que posee la palabra del Señor, mucho menos todos los atributos juntos que posean la palabra del Señor. Quiero hacer una aclaración, porque puede ser que aquí haya psicólogos, y yo conozco que hay psicólogos, por eso lo digo, y puede ser que alguien que escuche en algún momento sea psicólogo. Yo no estoy diciendo que la psicología es mala en sí misma. Lo que estoy diciendo es que si usted es psicólogo, usted puede tener herramientas para ayudarle a un no creyente a través de la psicología a cómo lidiar con una situación específica y a cómo enseñarle ciertos patrones de vida y patrones de conducta para que esa persona pueda lidiar con ese problema. Eso es distinto, ¿entienden? Yo entiendo eso y en esa razón de ser, yo creo que es bueno para el mundo caído hasta cierto punto. Hay personas que no tienen ninguna cercanía con la iglesia y a través
los psicólogos pueden ayudarles a ellos a cómo lidiar con ciertas situaciones, aunque nunca les van a proveer la solución, porque la solución siempre va a ser Cristo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces yo no estoy hablando mal de los psicólogos. Lo que yo estoy hablando es de los creyentes que acudimos a la psicología como si esa fuera la fuente que nos va a ayudar con las necesidades del alma. ¿Tiene sentido la diferencia que estoy haciendo? Eso es bien importante que lo entendamos. Porque no hay nada ni nadie que pueda reemplazar la sabiduría bíblica y el poder divino que tiene la palabra de Dios para el bienestar de nuestras almas. Solamente el Creador y nuestro Salvador Jesucristo poseen los atributos necesarios para darnos todo lo que nuestra alma necesita. Así que familia, ojalá nunca cometamos el error de despreciar lo que es de origen divino para contentarnos con algo que es de origen humano e infinitamente inferior a la palabra del Señor. Ahora, si la palabra de Dios posee estos 6 atributos, entonces tiene que haber un resultado en el alma del creyente, en el alma del que confía en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos 6 resultados? Vean el primero: restaura el alma. Restaura el alma. Tiene el sentido de reavivar el alma. Donde estuvo muerta, ahora hay vida. Y donde hay vida, la sigue transformando a lo largo del caminar cristiano. Piensen en esto. Ustedes tienen, no sé si alguna vez han comprado una ramita de culantro. Usted compra una ramita de culantro y se ve lo más rica en el supermercado, verdecita. Usted dice, apenas para un pinto maravilloso, Pero ¿qué pasa si usted se le olvida guardar adecuadamente esa ramita de culantro y la dejó afuera durante la noche? Esa ramita de culantro cambia de color, se encoge, se marchita, se amarga. Eso es lo mismo que pasa con nuestra alma cuando acudimos a otras fuentes y no vamos a la palabra de Dios. Nuestra alma sin la palabra de Dios es como una ramita de culantro sin la adecuada refrigeración. Eso es lo que le ocurre. ¿Quieren saber qué le pasa a nuestra alma cuando no está y no habita en la palabra de Dios? Se deteriora, se confunde, se lastima, se vuelve a la incertidumbre, se vuelve a la inseguridad, pierde sus fundamentos, no sabe dónde está parada. Solo la palabra de Dios puede darle la restauración a nuestra alma que ella necesita. Vivimos en un mundo caído, familia, donde enfrentamos de manera continua todo tipo de aflicciones y lo único que puede restaurar nuestra alma es la palabra de Dios. Vean el segundo resultado: hace sabio al sencillo. Y esto es precioso, porque una persona sencilla, en este caso, se refiere a una persona ingenua, a una persona que carece de discernimiento en cuanto a la vida y en cuanto al poder escoger lo bueno. Sencilla, básicamente es una persona pura vida. Nosotros como ticos somos todo pura vida. Sí, lo que sea. Si a usted le sirve, está bien. Y si a usted le gusta, está bien. Y suena bonito, entonces no hay ningún problema. Pura vida. Ustedes saben que nosotros como costarricenses, pura vida nos condiciona hasta cierto punto para prácticamente aceptar cualquier cosa, porque somos pura vida. Somos ingenuos en muchos casos. La persona sencilla, cuando adquiere sabiduría, es una persona que aprende a poner barreras en su vida y aprende a poner límites de tal manera que ya no acepta cualquier cosa, ya no se come cualquier cosa, ya no se lo llevan hablado con cualquier cosa, porque ha aprendido a través de las convicciones bíblicas a poner barreras para saber cuándo decir no. Esto no lo tomo, esto no lo acepto, esto no lo recibo, esto no lo creo, esto no lo practico. Únicamente la palabra de Dios puede hacer que una persona ignorante
empiece a actuar con sabiduría. Y sabiduría implica la habilidad de vivir correctamente. Quiere decir la capacidad de conocer la palabra de Dios y aplicarla en el día a día. ¿Okay? Nosotros como creyentes, y se los digo con mucho amor como pastor, como hermano en la fe de ustedes, nosotros como creyentes podemos conocer mucho la palabra de Dios. Podemos conocer muchas de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero vean qué interesante, el conocimiento no lleva a la madurez espiritual. ¿Quién es maduro espiritualmente hablando? La persona que vive conforme a lo que cree. Esa es una persona madura espiritualmente hablando. Esa es una persona que ha llegado a la sabiduría, que se ha vuelto sabia, porque toma lo que cree y lo vive. Entonces, familia, tengamos mucho cuidado de pensar que porque sabemos, estamos haciendo la voluntad del Señor. Que el conocimiento es lo mismo que sabiduría, son dos cosas distintas. Tenemos que aprender, por supuesto. Tenemos que conocer cada día más de Cristo, por supuesto. Pero si no lo llevamos a la práctica, estamos creando un abismo enorme que nos va a impedir crecer en madurez espiritual. Queremos ser personas maduras espiritualmente, sabias, que toman lo que saben y lo practican en su día a día. Y eso es escoger la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Escoger la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vean el tercer resultado. Ya hablamos de restaurar el alma, de hacer sabio al sencillo. Vean lo que dice, alegra el corazón. Alegra el corazón. Nos indica que en medio de este mundo caído, caracterizado por la incertidumbre, la injusticia, las decepciones y muchas otras realidades terrenales, la palabra de Dios es la única que puede traer alegría a nuestro corazón. Vean qué impresionante. En los momentos más tristes de nuestra vida terrenal, podemos gozarnos de las gloriosas e inconmovibles verdades celestiales. Si usted se pone a ver, en este mundo ahorita hay muerte, enfermedad, depresión, ansiedad, traiciones, temores, dudas. ¿Qué le da usted a su alma en medio de esos momentos? ¿Qué le da usted a su alma? Dígame esto, ¿puede un psicólogo traer alegría a su alma? ¿Puede hacerlo? Por supuesto que no. Eso es algo que solo la palabra de Dios puede hacer. Un ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo, estando en prisión, le dice a los filipenses, alégrense. Repito, alégrense en todo momento. ¿Cómo puede un hombre estar en prisión y estar hablándole a otros que están libres de que se alegren? Eso no tiene sentido, eso es una locura. Ese que está en prisión me está diciendo a mí que estoy afuera, alégrese. ¿Qué es lo que entiende ese personaje, esta persona que está en prisión? ¿A qué comprensión ha llegado para poder estar tan gozoso en prisión? Y estando en prisión, animarme a mí a gozarme. Esa persona ha llegado a la comprensión de que ha sido elegido por Dios, de que fue amado cuando era pecador, de que fue reconciliado con Dios a pesar de haber sido enemigo de Dios, que por la fe ha venido a ser templo del Espíritu Santo, que ahora es un hijo de Dios y que es coheredero con Cristo. Esa persona ha llegado a reconocer que está en camino a la eternidad donde adorará a Dios sin relación con el pecado y que toda aflicción va a ser aplacada por el amor de Dios, que toda lágrima va a ser secada de sus mejillas, que va a reinar por siempre con Cristo.
que ha sido sellado con el Espíritu Santo para la redención en el tiempo definido por Cristo. Usted puede estar en la mayor aflicción de este mundo, pero cuando usted entiende que Jesucristo dio su vida por usted, para que usted no sea condenado a la ira eterna de Dios, y por el contrario, usted pueda deleitarse en Cristo por la eternidad, esa es una verdad que alegra el corazón. Y nosotros como creyentes tenemos que reconocer y aprender, porque el mundo no nos dice esto, que la tristeza es compatible con el gozo. Aquí en este mundo en el que vivimos, a cualquier persona que está triste, está en depresión. ¿Cómo que en depresión? ¿Qué es eso? Ahora todo el mundo está en depresión. Suave un toque. Usted puede estar triste. La vida es cruel. Vivimos en un mundo caído. Usted puede estar triste por cosas que están pasando en su vida. Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo usted puede estar gozoso, porque nada de lo que usted hoy disfruta espiritualmente hablando lo merece. Todas las bendiciones espirituales que usted hoy disfruta y la seguridad de vida eterna es inmerecida y es un regalo que Dios le ha otorgado, en el cual usted se puede gozar. Pero el creyente en la actualidad está como instruido a ver este mundo desde la perspectiva terrenal. Y por eso ahora cantábamos en parte, Señor, danos una visión celestial de todo lo terrenal, porque cuando tenemos una visión celestial, todo esto es diferente, todo esto cambia, todo esto es pasajero, pero lo que es celestial es eterno. Familia, si tan siquiera el creyente fuera diligente y disciplinado a decirle a su mente y a su corazón, no es esto, esto no tiene la última palabra, esto no define mi identidad, esto no define mi eternidad. Es la obra del Cordero en la cruz del Calvario lo que me ha dado identidad y lo que me da seguridad y lo que me afirma para la eternidad. Alma mía, mente mía, sujétense a lo que es eterno. El creyente necesita despertar de este mundo y levantar su mirada y ponerla en el cielo, donde está nuestra paz y donde está nuestra esperanza, que es Cristo. Necesitamos salir y despertar, familia. No podemos ser apáticos más. El mundo no necesita más cristianos apáticos. El mundo está desesperado por cristianos que viven el Evangelio, por cristianos que se someten a la palabra de Dios, por cristianos que ponen su mirada en Cristo y van para adelante para la gloria del que los salvó. No podemos seguir apáticos, familia. El tiempo demanda que nosotros seamos cristianos alegres en medio de este mundo lleno de tristeza. Y nosotros, familia, podemos experimentar felicidad por cosas terrenales. Por ejemplo, mi esposa cumplió años recientemente. Eso me produce felicidad, pero eso es algo terrenal. El gozo es lo que perdura aún en medio de las dificultades de este mundo. Y nunca voy a poder encontrar un gozo perdurable en cosas terrenales. El gozo que perdura viene solamente de la realidad espiritual que hoy yo disfruto sin merecerlo. John MacArthur dice, solo la palabra de Dios provee un gozo duradero para el alma. Todo lo demás es superficial y fugaz. Y lo es. El cuarto resultado es que alumbra los ojos. Esto quiere decir que nos permite ver con claridad las situaciones de esta vida. Nos da ojos espirituales para ver las realidades que estoy enfrentando, para ver las pruebas y las dificultades que estoy enfrentando,
para dejar de ver como veía cuando era un no creyente, cuando todo lo filtraba a través de estos ojos carnales. Y me ha dado una nueva vida, de tal manera que a partir de hoy pueda vivir con ojos espirituales. De tal manera que me ayuda a comprender o a tener una comprensión espiritual. Esto quiere decir informada por la soberanía de Dios, informada por la providencia de Dios, informada por el carácter de Dios y su obra en la cruz del Calvario en nuestro favor, por medio del cual yo puedo filtrar todo lo que está ocurriendo en mi vida. Esta comprensión espiritual, estos ojos espirituales nos ayudan a saber que Dios está en control, que Dios nunca se ha ido, que Dios no llega tarde, porque siempre está, que su voluntad es perfecta, sus propósitos siempre se cumplen. ¿Y saben cómo se cumplen? Con precisión quirúrgica, como el mejor cirujano. Hace el corte que requiere, atraviesa como quiere, cura el corazón y sella con una precisión inigualable cada una de las necesidades de nuestra alma. Le recuerda a nuestra alma que Dios gobierna en las alturas, que estamos en sus manos y nunca seremos arrebatados de ellas. Familia, ¿cuánto necesita nuestra alma? Todo lo que la palabra de Dios puede dar. Vean el quinto, permanece para siempre. Y este resultado me encanta particularmente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que la palabra de Dios siempre va a producir el fruto que Dios desea que se produzca en nosotros. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sin importar el momento histórico en el que viva un creyente, la palabra de Dios suficiente e inalterable cumplirá los propósitos de Dios en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Y vean el sexto, justos todos ellos. Esto lo que nos está describiendo es que describe una vida justa, que pone en práctica la fe que profesa. ¿Quién no desea vivir en justicia? ¿Quién no desea un mundo lleno de justicia? ¿Puede usted mismo generar justicia? ¿Puede usted mismo imponer justicia en este mundo? No se puede. Pero la palabra de Dios nos guía para que nosotros como creyentes hagamos una diferencia en este mundo caído y practiquemos obras que son justas en medio de un mundo que tanto lo anhela. Si Dios no peca ni tienta a nadie, quiere decir que todo lo que Él ha revelado nos va a conducir en conformidad con su perfecta justicia y su perfecta santidad. ¿Puede un ente externo restaurar el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, permanecer para siempre y ser justo en todo lo que hace? Voy a volver a hacer la misma pregunta. Si no hay ninguna organización profesional o ente externo que tenga todos los atributos que posee la palabra de Dios, o tan siquiera uno de los atributos que posee la palabra de Dios, ¿cómo esperamos entonces que al acudir a esos entes, a esas corporaciones o a esos profesionales, vayamos a tener el resultado que solo la palabra de Dios puede dar? ¿Puede eso ocasionar y tener el resultado que acabamos de estudiar? No puede. Entonces seamos consistentes. Seamos consistentes en lo que creemos
y lo que hacemos. Y si usted no cree que la palabra de Dios es suficiente, entienda, el problema usted no lo tiene conmigo. El problema usted no lo tiene con Andrés ni lo tiene con Dani. El problema lo tiene con Dios. Porque Dios dice que su palabra es suficiente. Yo lo que estoy haciendo es proclamando su palabra, afirmando y testificando de su palabra. Pero el que la dio no soy yo. Y el que establece que su palabra es suficiente no soy yo. Es el Señor. Y si usted no cree que la palabra de Dios es suficiente, repito, el problema usted lo tiene con Dios. Y es un problema de soberbia. Es un problema de pensar que usted puede definir algo mejor que Dios. Que usted puede dar una respuesta que es mejor a la que Dios puede dar. Eso es orgullo, eso es prepotencia, eso es soberbia. Y lamentablemente, familia, hoy hay un montón de cristianos en el mundo que afirman que la palabra de Dios no es suficiente. No en vano, la condición de la iglesia a nivel universal es la que es. Y estamos como estamos. Lamentablemente estamos viviendo en un periodo de la historia de la humanidad donde la iglesia no está teniendo ningún impacto en el mundo en el que vive. Porque no está sujeta a la palabra de Dios. ¿Y cómo se va a sujetar si no cree que es suficiente? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es una cadena de opiniones y pensamientos que nos lleva a vivir a nosotros como creyentes sin hacer ninguna diferencia con los no creyentes. Cuando debiera de ser todo lo contrario. ¿O no es cierto que la Biblia dice que nosotros debemos de ser luz en medio de la oscuridad? Todos y cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que todos nosotros anhelamos estos resultados. Pero tenemos que estar convencidos de que solo la palabra de Dios los puede dar. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, me acordé de lo que Pablo le escribió a los Gálatas. De lo que Pablo le escribió a los Gálatas. Gálatas 3, versículo 3. Pablo le dice a los Gálatas: ¿tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Pablo lo que le está diciendo a los Gálatas es: ¿cómo fue que ustedes vinieron a la fe? ¿Cómo fue que ustedes vinieron a la fe? A través de la palabra de Dios. Y entonces, a través de la fe en la palabra de Dios. Y ahora quieren, habiendo nacido de nuevo por la fe, ahora quieren continuar su peregrinaje en la carne. Pensémoslo, ¿es consistente? ¿Es congruente? ¿No? La idea de Pablo es, si vinieron a esta novedad de vida a través de la fe, continúen su peregrinaje en la fe. Yo creo que si Pablo estuviera hoy con nosotros, viera la generación actual en la que nosotros vivimos, nos diría algo como esto: tan insensatos son, habiendo comenzado por la palabra divina, van a terminar ahora en mecanismos humanos. Van a terminar ahora en filosofías humanas. Van a terminar ahora en metodologías humanas. ¿Qué te trajo a la fe? ¿La psicología o el Evangelio de Jesucristo? Si naciste a la fe en el Evangelio de Jesucristo, mantente en el Evangelio de Jesucristo. No vayas a otros lugares que te van más bien a apartar del Evangelio de Jesucristo. La Biblia es suficiente. Y les voy a decir qué es lo que necesitamos. Nosotros no necesitamos psicólogos en nuestra vida. Lo que necesitamos son hombres y mujeres dotados por Dios con dones espirituales y con conocimiento de la Escritura que nos ayuden a caminar las diferentes experiencias de vida que cada uno de nosotros tenemos. Lo que necesitamos es una iglesia comprometida con crecer en el conocimiento de Dios, con aprender a cómo caminar al lado uno de otros. Para que cuando alguien tenga una necesidad, la iglesia pueda decir: aquí estamos, no necesitas ir a ningún otro lugar.
Tenemos los dones espirituales, tenemos la palabra de Dios y tenemos la gracia del Señor. Es todo lo que necesitamos. Y entonces te hago esta pregunta. ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Te estás preparando para caminar con otros hermanos en su caminar cristiano? ¿Estás pidiéndole al Señor la gracia para poder estar presente en la vida de tus hermanos? Spurgeon dijo, es un crimen añadirle, una traición alterarla y un delito quitarle a la Escritura. Y yo añadiría que también es una ofensa contra Dios buscar en medios humanos lo que solo su revelación divina puede hacer. Familia, la Biblia de Dios es suficiente para el bienestar del alma del creyente. Por eso oramos la palabra, por eso cantamos la palabra, por eso meditamos la palabra, por eso predicamos la palabra, por eso estudiamos la palabra, por eso aconsejamos con la palabra. Porque si no creyéramos que ella es suficiente, entonces no estamos haciendo nada aquí, familia. ¿Qué sería una iglesia sin la palabra de Dios? ¿Qué sería? Pero somos la iglesia. Somos la iglesia y tenemos este fundamento. Y Pablo le dice a los efesios, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal. ¿Y dónde tenemos esto? En la Escritura. Familia, el mundo está desesperado por creyentes que vivan sujetos a la Escritura. ¿Qué creyente vas a ser? Yo no sé cómo has vivido tus últimos años en Cristo, no los conozco a todos tan de cerca como para saber cómo han estado viviendo, pero en la gracia del Señor la pregunta hoy no es cómo has estado viviendo. En la gracia del Señor, a través de este texto es cómo vas a empezar a vivir ahora. Si crees lo que se acaba de predicar, ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Cuáles van a ser tus prácticas? ¿Qué te está demandando el Señor a partir del Salmo 19? ¿Qué te está exigiendo el Señor a partir del Salmo 19? ¿Qué requiere aquel que tiene autoridad sobre tu vida en cuanto a cómo vas a vivir de aquí hasta que Cristo regrese? Hay momentos donde nosotros como pastores tenemos que apretar un poquito a la congregación y lo hacemos de manera amorosa, no crean. Yo estoy predicando con firmeza porque esto es lo que creo, pero mi corazón tiembla delante del Señor. Y mi deseo es que todos ustedes puedan decir, no es eso lo que dice Juanjo, o lo que dice Andrés, o lo que dice Ani, no. Es que ustedes puedan decir, sí, eso está ahí en la palabra de Dios. Yo lo veo en esos 3 versículos. Eso es lo que dicen esos 3 versículos. Y que tiemblen ante el Señor también. Para que entonces ustedes puedan empezar a vivir sus vidas como el Señor manda que vivamos. Cuando nosotros empecemos a vivir nuestras vidas como el Señor manda que vivamos, empezaremos a ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Y cuando seamos la iglesia que el Señor quiere que seamos, empezaremos a tener el impacto que el Señor quiere que tengamos para el avance del reino y la gloria de su nombre. Pero tenemos que empezar por algo, familia. Y el lugar donde se empieza es con una convicción de que la palabra de Dios es suficiente para las necesidades de mi alma y para la vida piadosa del creyente. Mi oración es que Dios nos conceda la gracia para vivir esta verdad hasta que Él regrese o seamos llamados a casa. Eso fue un amén. Señor Jesús, te damos gracias. Señor, ¿y cuánto necesita esta generación el Salmo 19, Señor? ¿Cuánto necesita nuestra iglesia el Salmo 19, Señor?
Oh Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor. Hemos sido soberbios, Señor. Hemos mostrado orgullo ante ti, Señor. En vez de ser humildes y reverentes, Señor, hemos creído que tenemos la capacidad para decidir qué es lo que mi alma necesita y qué es lo que nuestras almas necesitan, Señor. Y en nuestra necedad, en la dureza de nuestro corazón y en nuestra terquedad, Señor, siendo tu iglesia, nos hemos apartado para buscar en cosas que no tienen nada que ver contigo el bienestar para nuestras almas, Señor. Cuán duro, Señor, ha sido nuestro corazón. Cuánto desprecio hemos tenido por la palabra, Señor, que tú nos has revelado. Porque teniéndola la hemos desechado. Teniéndola no la hemos leído, no la hemos considerado, no la hemos estudiado, no la hemos meditado, Señor. Y hemos ido a otros lugares, tratando de buscar en lo secular el bienestar para nuestras almas, Señor. Yo te pido, Padre, que nos perdones como iglesia y como generación de cristianos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido sabios, no hemos puesto barreras. Hemos tratado de congraciarnos con el mundo y hemos tratado de tomar de lo impuro del mundo para incluirlo en la iglesia. Es lo mismo que haber ofrecido un incienso impuro como Nadab y Abiú y fueron consumidos por fuego que salió de la presencia del Señor, porque tomaron lo impuro y lo quisieron poner al servicio del pueblo como si fuera algo sagrado. Y nosotros hemos cometido ese mismo pecado, Señor, con la diferencia que no nos has consumido, Señor, sino que nos perdonas y nos llamas a un estilo de vida distinto, una práctica de nuestro cristianismo distinto, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque por tantos años, Señor, nos hemos llamado nosotros mismos cristianos y hemos negado la suficiencia de tu palabra, Señor. Tal vez no con nuestra boca, pero sí con nuestros actos. Sí con nuestras prácticas, Señor. Y hubiera sido justo, Señor, que nos consumieras. Pero aquí, Señor, nos has dado un testimonio de cuán paciente eres, Señor, y cuán lleno de misericordia, de que nos haces una corrección verbal en esta mañana. Pero, Señor, yo te pido que todos podamos ser exhortados a partir de esto para no recibir una disciplina mayor en el futuro, Señor. Señor, es el momento, Padre, en que necesitamos reconocer que necesitamos abandonar todas esas prácticas seculares que nos desvían de ti. Todo eso que en algunos casos utilizan parcialmente el nombre de Dios, pero en su fundamento, en su naturaleza, en su esencia es humanista y contrario a ti, contrario a tu gloria, para volvernos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, Señor. Y muchas veces queremos la terapia rápida, cuando se nos olvida, Señor, que tu palabra actúa siempre a su debido tiempo, a su debida forma y siempre para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se aferra a la verdad, a la suficiencia de tu palabra y se aferra, Señor, a ponerlo en práctica en sus vidas. Yo te pido, Señor, particularmente que levantes hombres en esta iglesia, porque las mujeres sí tienen compromiso, pero yo te pido que levantes hombres en esta iglesia que quieran prepararse, que se dejen de vagancias,
que se dejen de apatías, que se dejen, Señor, de hobbies en sus vidas, que les quitan tiempo y los apartan de prepararse para servir a tu iglesia, Señor. Le hablo aquí a todos los hombres, Señor, para que a través de esta oración puedan entender que tú los llamaste a servirte, Señor, que tú los llamaste a equiparse, a formarse, que aprovechen, Señor, los cursos que damos como iglesia, las capacitaciones que damos, que vean el ejemplo de las mujeres y nosotros también lo queramos imitar, Señor. Señor, trae nuevas fuerzas a esta iglesia, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia distinta, Señor. No solo una iglesia que tiene conocimiento, sino que seamos una iglesia que practica lo que conoce, Señor. Haznos más como tú quieres que seamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a responder a esa bondad con vidas sacrificiales que se entregan a ti y se entregan a la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.